Para que no pase lo que pasó ayer. Lo que ustedes estaban esperando. Ayer hablamos duro, el origen del parquímetro. No, pues estuvo durísimo. Flojo. De Aquí Carlos está. Flojo. Aquí está lo que ustedes estaban esperando. Yo creo que tú tienes que hacer aquí. Tú sabes que hay que hacer este año, Gobera, una encuesta de cómo están los segmentos en este programa. El curioso. ¿Cómo vamos a Segmento empezar? de curiosidades diarias. El Todos los días. curioso. El curioso. Todos los días. Este año voy a pedir unas vacaciones porque el cerebro ¿Cómo? se me está. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero, ¿De qué bueno, Las ¿de neuronas vacaciones? ¿Pero y qué vacaciones? Mira, Gómez, tú El sabes curioso. que ayer, Ahí estaba hablando con unos amigos. Ahí, señores, que le digo a todas las personas, estábamos conversando ayer con un grupo de amigos, Ay, Dios saquen mío. su malvete desde ahora. Aprovechen y saquen su malvete. Entonces, Entonces ayer, en la dejé. no, pero yo ayudo, yo soy de las instituciones del tránsito. Entonces, oh. ayer, que estaba sacándome el malvete, nos Se pusimos a queda hablar de las placas de los vehículos. De la placa. Ok. ¿Cuándo se hizo la primera placa? ¿Quién la inventó? ¿En qué estado? ¿Por qué lo hicieron? Son Pero interesantes. yo me imagino que Hugo sabe de eso. Pero claro, hermano. Pero ven acá, El pero- controlador Claro. pero tú que estás hablando de los dulces, dime de la placa. Pero bueno, aquí que tiene que ver un dulce con la placa. No, porque tú sabes de todo. No, yo no. Yo te dije de los dulces de paya. Pues ¿Qué resulta, modelo? Hugo Vera, que al principio los vehículos andaban sin ningún tipo de matrícula y placa. Sin Porque como eran tan pocos carros, Claro. no se hacía necesario identificar Fue en Estados el vehículo y su propietario. Primera equivocación. ¿No fue en Estados Unidos? Resulta que con el aumento del tránsito vehicular en los países empezaron los accidentes y se vieron la necesidad de que cuando ocurría algún percance poder identificar. Identificar quién. Exacto. Entonces, la primera matrícula, ¿dónde se emitió? Primera curiosidad. Oh, pero eso, y La eso- primera ¿Eso placa. tú lo dijiste ya? No. Ah, no, el primer seguro fue que tú Pero dijiste. ¿a quién que le está preguntando eso? En Francia, en el año 1893, a través de la Ordenanza de París. 3 años después, en el 1896, se matriculó el primer vehículo en Alemania, luego en los Países Bajos en el 1898 y en España empezó en el 1900. En Estados Unidos se hizo la primera placa en el año 1903 y fue en el estado de Nueva York gracias a una orden dictada por el gobernador Benjamín Odell Jr. Ahí se hizo la primera placa que, oigan esto señores, se le decían a los propietarios de los vehículos que pusieran en los vehículos las iniciales de sus nombres con un número. No era oficial la placa. Así fue que empezaron las placas. Tú mismo la hacías y se la ponía en la parte de atrás de tu vehículo. Mucha gente la pintaba con pintura. El carro. Tú le ponías, por ejemplo, Paso Playboy. Paul Manzueta, PM02. ¿Qué Exacto. pasa? Que empezaron a crecer muchas placas y había muchas coincidencias. Que se repetían. Se repetían y ahí entonces, en el año 1909, fue que en el estado de Nueva York se empezó a emitir las primeras matrículas oficiales. ¿Qué En el sucede? 1909. Que en Estados Unidos también hubo mucho un tema porque cada estado decidió hacer su tipo de placa. La primera placa que se emitió fue a Frederick Tudor, la primera Frederick Placa o Tudor, matrícula. la placa, Placa. con el número 1, que todavía hoy en día esa placa la siguen teniendo sus descendientes. Con el número Con la uno. número uno. Con el número 1. ¿Y qué placa tiene el presidente de Estados Unidos? Pues no son placas. Es la placa número 1, Frederick Es una buena Tudor. pregunta. No sé en Estados Unidos qué placa tiene. ¿Será? No saben. No sabe. Entonces, Seguro anda sin placa, Hugo. en la Segunda Guerra Mundial, otra curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a demandar muchos metales para la construcción de armamento bélico, el Estado prohibió el uso en uso doméstico de los metales y las placas se hicieron en ese momento de madera y leather. Oye eso, Madela y piel. hasta que después fue sustituida. Hay un estado que es que en Estados Unidos que permite todavía, que tiene el diseño de placa más vieja que el estado de Delaware, que desde el año 1959 hay usuarios que todavía utilizan la misma placa. Mentira. Para que lo sepan. Entonces, estamos dando datos aquí. Sí. Y hubo un tema, un dato curioso. Tú sabes que como tú puedes personalizar la placa en Estados Unidos, Sí. un usuario en el año 1979 en California le puso a su placa no plate, que significa no placa, y recibió más de 2.500 citaciones porque muchos oficiales cuando ponían la multa Ajá. y no le veían la placa a los vehículos le ponían no plate. Entonces después que se armó ese lío, porque a todos le llegaban a él. Exacto. Entonces, en el estado del juez dictó una ley que le decía a los oficiales que en vez de poner no plate, le pusieran non.
para evitar la confusión que significa ninguna. Otra curiosidad. Oye, Paul no, esa fue la Manzueta. curiosidad. Óyeme, qué buena tuvo él. Y recuerda que ahora, hoy en día, ya la placa, no porque él tenga otra cosa, él Ey, dice que lo ey, están llamando. ey. Cuando él sabe que la curiosidad está buena, él no me presta atención. Cuando está mala, ahí sí agarra para atacarme y dame durísimo. Y ahora Ey, está las buena. placas Está buena esa. están cambiando en California. Ya se autorizó a todos los usuarios a hacer el cambio a las placas digitales. Sí. ¿Sabía eso? Sí. Y estas placas ¿Cómo lo digitales, dijo aquí eso? ¿lo digo cuándo? Sí, hace No tiempo, se hace recuerda tiempo. de eso. No, Esas placas digitales van a poder emitir inclusive algunos mensajes. Por ejemplo, si hay una Amber Alert de Ajá. alguien, un secuestrado, Sí. en la placa de los vehículos digitales, Claro. se van a poder proyectar estos mensajes. Cuestan más caro, cuestan $19 mensual, que son las que utilizan batería, y las otras cuestan $25, que son las que se conectan al carro. Mira, ¿cuánto pagan una placa en Estados Unidos, un carro? Yo nunca me he Bueno, las enterado de digitales que tengo el eso. dato. No, pero una placa de un carro normal. ¿Cuánto paga un carro? Por ejemplo, yo no sé cómo se hace ese sistema. ¿Cómo se renueva la placa de Estados Unidos? ¿Anual? Tu Yo placa, no conozco. ¿Eh? la placa de tu vehículo en Estados Hugo, tú no- Unidos, cuando tú vendes un vehículo, tú ¿Cuánto te quedas por- con tu placa. Sí, pero por ejemplo, cuando tú la renovas es anual. Yo nunca he visto que los Estados Unidos está llamando a renovar placa. O Es sea, que tú tú renovas. pagas un derecho de placa anual, si no me equivoco, y tu placa es tuya. Tú vendes el carro Ok. y tú tienes la opción de Pero ¿y cuánto tú vendérselo pagas? al Tú cliente pagas por el pero carro, oye esto, por el año, tú por le el puedes carro. dejar la placa tuya a quien tú se lo vendes si tú quieres por un costo, o tú te quedas con tu placa y él debe sacarle la placa al vehículo. La renovación anual, Eso es yo tengo interesante. el dato. ¿Cómo se renueva? Mañana traigo el dato. Por año, es por carro, un buen por dato, tipo. Mañana lo Es traigo el una dato. curiosidad que yo estoy sacando aquí en el aire, que a mí hay que buscarme lo mío, Hugo. ¿Cómo así? Todo porque estoy aportando. Por Eso es un buen dato. Ya, No, eso Rodolfo. sí, eso sí, no, tú lo los ves. oyentes de este programa Vehículo en la Radio, que nos escriban, por ejemplo, los camiones, ¿cuánto paga un camión en Estados Unidos? Que tenemos varios camioneros, a Danilo, que nos digan cómo que funciona eso. Cuando veas la placa de un vehículo transitando por la ciudad de Santo Quiero Domingo, que la- recuerda que la primera placa se emitió en Francia en el año 1893. Estuvo buena la- Si no lo sabías, ya lo sabes. Pasó con 80. Llévatelo. Pasó con 80.